Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a orar para que el Señor sea hablando a cada una de nuestras vidas. Jehová Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Alabamos, exaltamos tu precioso nombre. Y en el nombre de Jesucristo te pedimos que seas hablando a nuestras vidas de acuerdo a la necesidad. Y que en nuestros corazones haya la determinación de obedecer lo que dice tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, tenemos como título en el devocional de hoy: ¿por qué la iglesia es un hospital? Últimamente se ha escuchado mucho esa expresión de que la iglesia es un hospital, y que la iglesia es un hospital porque a la iglesia venimos personas que estamos enfermas, personas que somos imperfectos, tanto así que hoy escuchamos mensajes como la iglesia es un lugar de imperfectos. Pero ¿qué tan acertados son ese tipo de mensajes? ¿Qué tan acertados son ese tipo de expresiones? Cuando la Biblia me dice a mí que yo soy justificado, que yo soy santificado por Jesucristo, y cuando la Biblia me dice a mí en el libro yo quiero que usted me acompañe ahorita, mi amado hermano, en el libro de Romanos 12:2, la Biblia me dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando yo digo que la iglesia es un lugar de imperfectos, yo estoy diciendo que la obra de Jesucristo no hace nada en mi vida. ¿Para qué vamos a un hospital? ¿Por qué la iglesia es un hospital? Porque la iglesia es el lugar que Dios utiliza para sanarnos. Pero yo le hago una pregunta a usted: ¿a usted le gustaría permanecer en un hospital 5, 10, 15, 20 años y seguir enfermo? ¿Le gustaría estar en un hospital por todo ese tiempo y seguir enfermo? Recuerdo años atrás tuve un accidente de tránsito muy fuerte y yo contaba los días, hermanos. Cuando iba por el día 10, yo ya era una desesperación absoluta por salir de allí porque no quería seguir estando enfermo. Entonces nosotros no podemos amoldarnos al decir, bueno, es que la iglesia es un hospital, nosotros somos seres imperfectos, y no podemos pasarnos la vida entera como cristianos diciendo que soy imperfecto y que la iglesia es un hospital y que por eso pues estoy enfermo y así vivo la vida como tal, porque eso sería hacer nulo la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque su sangre preciosa tiene el poder para actuar en mi pasado, en mi presente y en mi futuro. Yo ya no vivo, sino que Cristo vive en mí, y todo lo que Cristo hace, lo hace bien, y lo hace bien en gran manera. Pero si yo sigo haciendo cosas incorrectas, significa que yo no estoy tomando la medicina que el Señor me da, y esa medicina es su palabra. Lámpara es a mis pies su palabra. La palabra de Dios es lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es la que me va a guiar a mí para poder hacer las cosas correctas en el momento correcto. Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene aquellas cosas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque si yo soy alguien que llegué enfermo a la iglesia y me encontré con la verdad de Jesucristo y he sido salvo por su gracia por medio de la fe, y he aceptado ese sacrificio perfecto que me da vida, que me cambia, que me transforma, en mi vida tienen que empezar a ser evidentes los frutos del Espíritu Santo. Y yo no puedo permanecer 5, 10 años en una congregación sin sanar, sin avanzar, sin madurar, sin crecer. Eso no puede ser parte de mi vida. El libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: por tanto, hagan morir. Y a mí yo quiero hacer un énfasis en esto. Es que a veces la gente, el Hijo de Dios, no tiene claro cómo es esto de la transformación de nosotros. La transformación en nuestras vidas es operada por el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo opera el Espíritu Santo? Cuando yo reconozco que necesito ser cambiado y voluntariamente doy ese paso hacia la transformación. Ojo con este texto que les acabo de leer, Colosenses 3:5, lo repito: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, lo cual es idolatría. Lo que yo quiero hacerle énfasis es que aquí dice hagan morir.
No está diciendo, y Dios haga morir. Está diciendo, hagan morir. Eso quiere decir que es una responsabilidad suya y una responsabilidad mía. ¿Cómo, pastor? No entiendo si usted acaba de decir que quien opera el cambio es el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu Santo opera ese cambio en aquel que decide morir a su vieja manera de vivir, en aquel que decide morir a sus viejos deseos y a su pecado. Porque Jesucristo ya hizo la obra en la cruz del Calvario. Dice que con Él fuimos juntamente crucificados. En otras palabras, usted y yo tenemos el poder necesario para poder hacer morir de nosotros las obras de la carne, lo que es parte de la naturaleza terrenal. Porque usted y yo ahora tenemos el ADN de Cristo, y ese ADN es un ADN de santidad. Así que debemos de quitar de nuestra boca el pensar, como la iglesia es un hospital, yo estoy enfermo y no hay problema, y somos la iglesia de los imperfectos y vive la imperfección. Eso no viene de Dios, porque lo que Dios hace lo hace bien y lo hace completo. Él no hace nada a medias. Y si usted sigue con dolor, y si usted sigue enfermo, y si usted sigue con tristeza, deje de decirle, mi amado hermano, el problema no es de Jesucristo, el problema es suyo y el problema es mío. Cuando, a pesar de tener la medicina en nuestras manos, decidimos vivir a nuestra manera y no a la manera de Dios. Sí, la iglesia es un hospital, pero los hospitales se hicieron para que la gente reciba sanidad. La razón de la iglesia es para que nosotros seamos edificados en amor, seamos transformados, seamos sanados por medio de la palabra y del poder del Espíritu Santo. Así que dejemos que Jesucristo haga la obra y hagamos morir toda obra de la carne en nuestras vidas. Que el Señor me les bendiga. Excelente semana.